Bueno, vamos a arrancar con la farmacología antineoplástica, o sea, la farmacología para tratar el cáncer. Bueno, el cáncer, resumiéndolo porque es mucho más complejo el tema, es un crecimiento normal de células que forman tumores, forman las famosas neoplasias, puede haber tumores o no. Y las distintas drogas anticancerígenas actúan, los antineoplásicos tradicionales, porque vamos a ver que están los antineoplásicos tradicionales y están los anticuerpos monoclonales, que son la última y mejor terapia para el cáncer. Que ya los anticuerpos monoclonales los hemos visto en varias patologías. Recién hablábamos del anticuerpo monoclonal que aprobó Estados Unidos para el Alzheimer, por ejemplo. Y bueno, es la terapia más específica, y las diferencias básicas que producen. Pasa que el antineoplásico tradicional inhibe el crecimiento celular de todas las células del organismo. En cambio, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos justamente específicos que van a actuar sobre el sistema o los sistemas que están con cáncer. Entonces, al ser específico, todos los otros sistemas siguen actuando normalmente. Entonces, por ejemplo, la persona no va a estar inmunodeprimida como pasa en el caso de los anticancerígenos tradicionales. Profe, Bueno, perdón, sí. ¿puede repetir esa parte que se me trabó justo, lo de los antineoplásicos? Ah, sí, sí. Ahora vamos a ver todos en detalle, pero la generalidad de los fármacos antineoplásicos, tenemos los antineoplásicos tradicionales, los que se usan desde sus orígenes, de que se descubrió las drogas, que actúan inhibiendo el crecimiento celular de todas las células del organismo. Entonces, entre otras cosas, producen inmunosupresión. ¿Sí? La persona con terapia de anticancerígenos tradicionales está inmunodeprimida. En cambio, los anticuerpos monoclonales, que son fármacos dirigidos solamente al sistema que está invadido por el cáncer, todos los otros sistemas siguen funcionando normalmente. Entonces, esa es una diferencia general básica e importante, ¿sí? Los anticancerígenos tradicionales actúan en distintas etapas del crecimiento celular. Hay diferentes tipos, hasta hay antibióticos tumorales, hay terapias hormonales. Ahora vamos a ver cada uno, ¿sí? Bueno, acá hay una clasificación general de los antidepresivos generales. Bueno, acá por ejemplo hay un tumor, hay cáncer en el hígado. Después de la quimioterapia, cómo se reduce ese tumor, ¿sí? Y después del segundo ciclo de quimioterapia y la destrucción del cáncer por las células T defensoras de nuestro sistema inmunitario, cómo desaparece el cáncer, ¿sí? Entonces, la terapia antineoplásica, el propósito es la curación. Si no se puede la curación, es la paliación o la profilaxis, ¿sí? Esa es la idea del tratamiento antineoplásico. ¿Qué se busca con la quimioterapia? Con la quimioterapia lo que se busca es utilizar distintos fármacos con distintos mecanismos de acción para atacar las células cancerígenas en distinta etapa de su crecimiento y así aumentar la destrucción de las células cancerígenas. Entonces, cuando se usa combinación de drogas antineoplásicas, lo que se busca también es usar la menor dosis de cada fármaco para así también disminuir las reacciones adversas y la resistencia. Todo el tratamiento de la quimioterapia se usa según protocolo, según lo que de la biopsia, según la edad y el sexo de la persona. Y la etapa en que está el cáncer. Estos protocolos son internacionales,
Por eso vamos a ver que muchas veces, generalmente se usa el mismo tratamiento en distintas partes del mundo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que saber de esto para el final es los distintos tratamientos que hay y en general para qué tipo de cáncer se usa. No saberse los protocolos porque no tiene sentido. Sí saber cuáles son las drogas, cuáles son las reacciones adversas en general, ¿sí? Y las diferencias entre los antineoplásicos tradicionales y lo que son los anticuerpos monoclonales. Eh, bueno, acá hay otra genialidad de lo que hablábamos del cáncer, o sea que es un crecimiento rápido, invasivo, de células malignas, eh, como es el tema de utilizar varios fármacos para disminuir la dosis, disminuir las reacciones adversas y favorecer la potenciación de la destrucción del cáncer. Bueno, los mecanismos de acción de los distintos anticancerígenos, a nivel de qué actúan. Entonces, la toxicidad de los antineoplásicos tradicionales, estos que inhiben el crecimiento celular de todas las células del organismo, van a producir alopecia, que es la caída del pelo. Sobre el aparato digestivo va a producir inflamación de las mucosas, diarreas, puede haber estreñimiento, puede inclusive haber parálisis intestinal. Los antineoplásicos activan el centro del vómito. Por eso cuando vimos antieméticos, no sé si se acuerdan del ondansetron, que decíamos que se utilizaba como antiemético para la terapia del cáncer. Entonces van a ver, si les toca trabajar en estos servicios, van a ver que van a inyectar primero el ondansetron antes de el antineoplásico, para evitar que la persona tenga náuseas. O sea, se aplica primero el ondansetron, entonces cuando el antineoplásico quiere producir el vómito, ya está inhibido el centro del vómito, entonces se va a evitar náuseas y el vómito propiamente dicho. Y también puede aparecer alteraciones urinarias, inclusive pueden ser nefrotóxicos. Y pueden producir destrucción de las células madres de la médula ósea, entonces se va a producir anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿sí? Por eso las personas que están con tratamientos con antineoplásicos tradicionales van a ver que son personas inmunodeprimidas, son personas de riesgo porque tienen el sistema inmune disminuido. ¿Qué significa que recibe el cáncer? Es cuando reaparece el cáncer después de un primer cáncer. Puede ser que aparezca al tiempo, o sea, en poco tiempo, que aparezca a largo tiempo. Puede ser que aparezca en el mismo lugar, o puede que no, que está el tumor original. Bueno, los tratamientos anticancerígenos son la quimioterapia, la inmunoterapia, o sea, vamos a ver que hay sustancias que lo que hacen es aumentar las defensas de esa persona para que pueda destruir al cáncer. Después está la hormonoterapia cuando son cánceres relacionados con estimulación hormonal. Y después todo lo que es los anticuerpos monoclonales, que son drogas específicas y dirigidas específicamente a un lugar. Y después está todo el tratamiento de soporte, que es toda la medicación que se usa para disminuir los síntomas, por ejemplo, un ondansetron, una dexametasona, que dijimos que también, aparte de cortar los vómitos, actúa como antiinflamatorio y para bajar el dolor si es que hay dolor, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver todo el tratamiento para el cáncer desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Porque está la radioterapia, pero nosotros vamos a ver todo lo que es el tratamiento farmacológico.
Una cosa que no les aclaré, o sea, siempre que se localiza el cáncer y se puede sacar, se puede extirpar ese órgano o esa parte de órgano, se hace, ¿sí? Y después se lo trata con quimioterapia o con farmacología. Perdón, con radioterapia. Si se puede extirpar es lo ideal, lo que pasa es que hay veces que está en zonas y órganos fundamentales que no se puede extirpar, o sí, por ejemplo, el hígado se puede extirpar una parte, pero hay otros órganos que no se pueden extirpar, que no se puede sacar tampoco una zona. Bueno, uno de los antineoplásicos tradicionales son agentes alquilantes. Estos agentes antineoplásicos lo que hace es romper la doble cadena de ADN y así se produce la muerte celular. Dentro de los agentes alquilantes está la ciclofosfamida, que viene en inyectable y en comprimidos, la ifosfamida, que es inyectable, el mefalán, que es inyectable y comprimidos. Espérenme un minutito que me sale que me sale que hay baja conexión de internet. Esperen un minutito que voy a ver. Perdón, ahí desconecté todo lo que tenía conectado a internet, así. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno. Profe, Sí, usted había dicho que los agentes alquilantes rompían la cadena de ADN y frenaban el crecimiento de esa célula cancerígena. claro. Lo que pasa es que disminuyen el crecimiento celular de todas las células, las normales y las cancerígenas. Ese es el problema. Bueno, gracias. Los antineoplásicos tradicionales inhiben el crecimiento celular de todas las células del cuerpo. Por eso las reacciones adversas que tienen. Pero, o sea, ¿cómo se detiene ese crecimiento celular? Porque rompen la cadena de ADN, ¿sí? Pero el gran problema que tienen es que disminuyen el crecimiento de las células anticancerígenas y también de las células normales. Claro, de todas, no importa si tienen cáncer o no. Claro, por eso es el gran problema de las reacciones adversas. Por eso una persona que está con quimioterapia se le cae el pelo, tiene como un envejecimiento a nivel piel, un envejecimiento general. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta disminución del crecimiento. Por eso el cáncer avanza más rápido en la gente joven, porque la gente joven y los chicos, ni hablar, tienen el crecimiento celular activo alto, digamos, ¿sí? Una persona mayor de la tercera edad, el crecimiento celular es tan lento que muchas veces van a ver que el médico no le hace tratamiento con quimioterapia, porque dicen se va a morir antes de viejo que de cáncer. Por ahí es medio chocante lo que estoy diciendo, pero bueno, es en realidad lo que pasa, ¿sí? Claro, como no tiene tantas células en crecimiento, el medicamento no estaría actuando tanto como en los nenes que tienen el crecimiento de células mucho más grande. Claro, exactamente. Porque justamente estas drogas son muy fuertes, tienen muchas reacciones adversas y por ahí en una persona mayor le va a producir mayor daño y inclusive le puede producir y favorecer la muerte todo el uso de los antineoplásicos que en sí el cáncer, ¿sí? Porque el cáncer va a avanzar muy lentamente, porque tiene el crecimiento celular muy lento,
Entonces, por ahí van a ver que muchas veces en las personas mayores los médicos van a decir, no, no se hace tratamiento, se trata los síntomas que tenga porque no conviene por la edad que tiene. Es ese el fundamento de por qué no se usan los antineoplásicos en personas mayores. Bueno, dentro de los agentes alquilantes, entonces, estábamos en melfalán, que vienen inyectables y comprimidos, bendamustina, que viene en inyectable, busulfano, que viene en inyectable, carmustina en inyectable, carbazina en inyectable y la clorprobacina en cápsulas duras. Consejo, cuando estudien para el final de cada grupo, apréndanse en uno o dos, porque son varias drogas, varios nombres y difíciles, ¿sí? Bueno, acá están las distintas drogas para qué tipo de cáncer se usa, que esto es lo que figura en los protocolos. Entonces los médicos, los oncólogos, que son los especialistas en este tema, tienen, según el tipo de cáncer, el órgano en que está el cáncer, la edad de la persona y el sexo, va a utilizar por protocolo diferentes drogas, obviamente acá, que se comercialicen y que estén en Argentina. No se los dije, pero las drogas anticancerígenas son drogas muy, muy, muy caras, ¿sí? En realidad, las obras sociales, por ley, tienen la obligación de cubrirlas al 100%, y las personas que no están bajo la prestación de una obra social, el Estado es el que le provee las drogas antineoplásicas. Bueno, las reacciones adversas, en realidad las reacciones adversas tóxicas que producen los agentes alquilantes son supresión de la función medular, puede haber teratogénesis en el primer trimestre del embarazo, bueno, todo lo que es alteraciones digestivas, náuseas y vómitos, pero bueno, eso se trata usando antes de la quimioterapia ondansetron. Puede producir, bueno, dijimos inflamación de la mucosa, alopecia, puede haber cistitis hemorrágica, reacciones alérgicas, puede favorecer la fibromialgia pulmonar, bueno, inmunosupresión total, puede haber insuficiencia renal, insuficiencia hepática, puede producir infertilidad tanto en la mujer como en el hombre, puede favorecer cánceres a nivel de todo lo que es la línea blanca, los glóbulos blancos. Profe, entonces, ¿cómo sería en el tratamiento del embarazo? ¿Se trata de evitar directamente? ¿O cómo En es? realidad, con el tema del embarazo, si la persona empieza el tratamiento antes de estar embarazada, o sea, el médico le va a sugerir a la mujer que no quede embarazada mientras que esté con la quimioterapia, ¿sí? Y hasta pasado un tiempo por el tema de que son drogas muy, no sé si la palabra es tóxica, pero son Teratógenas. drogas muy teratógenas. Entonces, siempre que una mujer en edad fértil empieza con tratamiento para el cáncer, entre las recomendaciones va a estar que no quede embarazada. Ahora, si la persona está embarazada y durante el embarazo se detecta el cáncer, bueno, ahí el médico va, sí puede tratarlo con las drogas menos nocivas para el bebé. Hay casos de cáncer que no se tratan y se trata una vez que la mujer tuvo el bebé. Lo que pasa que también hay un gran crecimiento celular cuando la mujer está embarazada.
Claro, avanza más rápido el cáncer que el Exacto, embarazo. exacto, por el embarazo. Así que los cánceres detectados en el embarazo son muy complicados, muy, muy complicados para tratarlos, y muchas veces a la madre le hacen elegir entre su vida o la del bebé porque saben que si está todo el embarazo sin tratamiento, ese cáncer va a avanzar, entonces después esa mujer va a terminar muriéndose después que tenga familia. Así que es muy complicado con el embarazo el tratamiento del cáncer. O sea, siempre siempre que se empiece un tratamiento y la mujer no está embarazada, se le va a aclarar y se va a hacer y esa mujer va a tener que usar todos los métodos para no quedar embarazada. El tema es que lamentablemente muchas veces pasa que la mujer está embarazada y en el transcurso del embarazo se desarrolla y se detecta el cáncer. Así que bueno, es muy complicado. Bueno, después tenemos los antimetabolitos, que estos interfieren en todo lo que es la síntesis de ADN y ARN, y entonces termina produciendo la muerte celular, como decíamos, tanto de las células normales como las del cáncer. Dentro de los antimetabolitos tenemos drogas como es el metrotexato, que viene inyectable y comprimido. El metrotexato también es una droga que se utiliza para la artritis, tiene otros usos. El fluoracilo viene en crema, viene en ungüento para un uso local y viene en inyectable. Y la satarabina viene en inyectable, la gemcitabina viene en inyectable, la citidina viene en inyectable, la mercaptopurina viene en comprimidos, la cloravadina viene en inyectable, la fludarabina viene en inyectable y comprimidos, la clidibina viene en inyectable y comprimidos, y la hidroxiurea viene en cápsulas. Bueno, acá tienen ejemplos de los distintos usos, para qué tipo de cáncer se usa cada droga. Bueno, esto es un ejemplo de cómo actúa el metotrexato, ¿sí? Lo que hace es que no haya formación de ADN y ARN, digamos. Todos estos sistemas son complejos, estos gráficos son a modo de ejemplo, no le vamos a tomar esto en el final obviamente, sí, pero para que entiendan cómo alteran el crecimiento celular. Bueno, a veces la fisiología de la persona se hace resistente a estos antineoplásicos, ¿sí? Y acá está la explicación por qué se hacen resistentes el organismo a los diferentes antineoplásicos. Después están los derivados del platino. Estos son cisplatino, carboplatino y oxiplatino, son todos en inyectables. Esto lo que hacen es evitar el entrecruzamiento e interfieren en la función del DNA y tienen algo de efecto sobre el RNA, pero sobre todo actúan sobre el DNA. Y también actúa sobre el sistema inmune del huésped. Estos no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces no se va a poder usar para todo lo que son tumores a nivel de cerebro si no llegan bien al sistema nervioso central, ¿sí?
Bueno, esto es cómo actúan y cómo rompen el ADN, el entrecruzamiento del ADN. Después hay antibióticos que son antitumorales, que se obtienen en realidad de bacterias, por eso se llaman antibióticos antitumorales. Dentro de los antibióticos antitumorales está el grupo de las antraciclinas, que son la doxorubicina, la epirubicina, la daunorubicina, la hidraubicina y la mitoxantrona. Todos estos son inyectables. Y después está la bleomicina y la mitomicina, que también es en inyectables. Todo esto lo que hacen es interaccionar con el metabolismo de ADN, inhiben la síntesis y la función del ADN, y generan radicales libres, que esos radicales libres lo que hacen es romper la hélice del ADN. Bueno, acá les figuran los distintos usos que tienen esto, para qué tipo de cáncer se usa. Y las antraciclinas, que son el primer grupo de estos antibióticos, producen su uso crónico cardiotoxicidad. Pero para producir cardiotoxicidad tiene que tener características la persona. Se da en personas de edad avanzada, que tuvieron antes tratamiento con radioterapia, son personas con problemas cardiovasculares, hipertensión, con arteriopatía coronaria, o que están usando también una quimioterapia con efectos sinérgicos con otras drogas, que la vamos a ver más adelante, o bien que ya estuvieron tratadas con estos antibióticos. Y también cuando la persona tiene mutación en un gen, que este gen produce hemocromatosis, que es cuando hay exceso de hierro. Después tenemos derivados de la epidofloxina. Este es el etocócido, viene en forma inyectable, y lo que hace es romper la cadena del ADN, y así produce la muerte celular. Bueno, también figura para qué usos de cáncer se usan. Siempre acá seguimos con la terapia que inhibe el crecimiento celular de las células normales y de las células cancerígenas. Después, de otros anticancerígenos clásicos, están los inhibidores de la tubulina, están los alcaloides de la vinca y los taxanos. Dentro de los alcaloides de la vinca, todo esto es clasificaciones químicas, pero bueno, se los nombro porque así figuran en los libros y en los prospectos de los medicamentos. Dentro de los alcaloides de la vinca está la vincristina, la vinblastina y la vinorelbina. Todos vienen en inyectables, y la vinorelbina también viene en cápsulas. Y los taxanos es el Plaquitaxel, Doxetaxel y Cabazdizatel. Todos vienen inyectables, y todos estos son inhibidores de la tubulina, y así evitan el crecimiento celular de células normales y cancerígenas. Bueno, acá les puse para qué tipo de cáncer se usa cada uno. Y después están los inhibidores de la tirosina sinasa, que esto lo que hace en realidad es inhibir todo lo que es el desarrollo del tumor, la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos que van a irrigar a ese tumor, y todo lo que produce la metástasis de estos tumores, que es el crecimiento de estos tumores en otro lugar. Entonces, estos inhiben todo ese desarrollo que favorece el crecimiento del cáncer. Dentro de estos está Sorafenib, que es en comprimidos, y el Sinitivib viene en cápsulas duras, el Imitivib, Erlotinib, Gemfitivib, Lapinivib y
Pasopanib vienen todos en comprimidos. Bueno, acá está para qué tipo de cáncer se usa. Y después tenemos la quimio. Sí. Sí, Te hago decime. una pregunta. Sí. Todos estos inhibidores de la tirosina sinasa, entonces, ¿este es solamente para las células con cáncer o también es para las células normales? No, este es para las células con cáncer. Gracias, profe. Dentro de los fármacos, o sea, hay algunos tipos de cáncer que se desarrollan por estimulación hormonal. Entonces, todos los cánceres que están provocados y estimulados por hormonas, una de las terapias de la quimioterapia es la terapia hormonal, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay antagonistas, hay agonistas, hay inhibidores de enzima, que lo que se hace es evitar que estos receptores hormonales, que son los que terminan activando el cáncer, no sean activados. Dentro de la hormonoterapia tenemos los antiestrógenos, por ahí el más conocido es el tamoxifeno. El mecanismo de acción es un antagonista, tiene un efecto antagónico en mama y en útero, pero es agonista estrogénico a nivel de hígado y tejido óseo. Se administra por vía oral, se toma todos los días a la misma hora, siempre tragarlo entero al comprimido y tomarlo con agua. Y se usa para el cáncer de mama avanzada en mujeres posmenopáusicas o como coadyuvante de la quimioterapia en el tratamiento de cáncer mamario cuando se ha sacado la mama. Las reacciones adversas puede producir dolor en los huesos, puede inducir la ovulación, puede producir sofocos, náuseas, alteraciones del sistema digestivo, inclusive puede haber confusión, puede haber hemorragias, puede haber alteraciones en la visión. En el embarazo es categoría D y en la lactancia se recomienda evitarlo. Interaccionan con los antiácidos y todos los medicamentos que alteran, que aumentan el pH gástrico. Así que hay que tomarlo espaciado más de 2 horas. Y los estrógenos van a interferir con la acción porque acá estamos evitando un efecto antiestrógeno a nivel de mama y útero, y si la persona está tomando estrógenos va a haber un efecto antagónico. Y también dentro de la hormonoterapia tenemos el fulvestrant, que es un antagonista del receptor estrogénico y se utiliza para el cáncer de mama metastásico en mujeres posmenopáusicas. Las reacciones adversas son alteraciones gastrointestinales, dolor, inflamación en lugar de la inyección, dolores musculares. En el embarazo es categoría D, entonces se recomienda evitarlo. En los estudios que se han realizado, o sea, no se han detectado interacciones con otros fármacos. Dentro de los inhibidores de la aromatasa, estos lo que hacen es disminuir los niveles de estradiol en mujeres con cáncer de mama, que este cáncer es activado por los estrógenos. Dentro de esto tenemos el anastrozol, que inhibe la aromatasa
no esteroide, y lo que hace es disminuir la concentración del estradiol solamente, sin afectar los niveles de otros corticoides suprarrenales ni la aldosterona. Se usa para el cáncer de mama avanzado en mujeres posmenopáusicas, y es de primera línea en mujeres posmenopáusicas cuando da positivo que ese cáncer es activado por los estrógenos. Bueno, las reacciones adversas que puede producir es sofocación, sequedad vaginal, debilitamiento del cabello, alteraciones gastrointestinales, y a veces puede haber aumento del colesterol malo. Porque no nos olvidemos que los estrógenos favorecen la baja del colesterol malo y la suba del colesterol bueno. Y estos fármacos son inhibidores y disminuyen la concentración de estrógeno. Entonces van a estar evitando todos los efectos benéficos que tienen los estrógenos. Bueno, las interacciones va a ser un efecto antagónico con todos los medicamentos que tengan estrógeno. Obviamente que nunca un médico, cuando está tratando a una paciente con un anastrozol, va a dar estrógenos, porque lo que se quiere es disminuir la concentración de estrógenos para evitar la estimulación y el desarrollo de ese cáncer que es hormono dependiente. Después, análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Acá tenemos el leucopride. Este se usa para cáncer prostático. Las reacciones adversas puede producir dolor en el tumor óseo. Puede haber alteraciones en la visión. Puede haber impotencia, alteraciones digestivas. Y dentro de los antiandrógenos, puros o no esteroides, está la flutamida, que se utiliza para el cáncer prostático, sensible, digamos, a la testosterona, o que es activado por la testosterona, y las reacciones adversas que produce, puede producir, pero en baja incidencia, hipertensión, alteraciones digestivas, anemia, leucopenia, trombocitopenia, puede llegar a producir hepatitis inclusive, y en las interacciones prolonga el tiempo de protrombina, porque altera la acción de los anticoagulantes, así que el médico va a tener que ajustar la dosis del anticoagulante. Bueno, hasta acá es todo lo que son los antidepresivos, antineoplásicos tradicionales, ¿sí? Y, o sea, otra forma de ayudar a combatir el cáncer es la inmunoterapia, o sea, aumentar las defensas de esa persona. La inmunoterapia se usa el interferón, que lo que hace es inhibir la proliferación y el crecimiento de las células tumorales, y inhibe la angiogénesis, que es estos crecimientos también de vasos sanguíneos para irrigar a las células cancerígenas. Tanto el interferón como la eutermicina D son sustancias naturales nuestras, pero como son sustancias que están en las defensas nuestras y ayudan a combatir el cáncer, se la fabrica el medicamento, se lo administra de forma externa, ¿sí? Y la interleucina 2, que en realidad es una citocina,
que actúa activando toda la línea de defensa de los natural killer, que son las células de los linfocitos T destructores, que van a ayudar a destruir estas células cancerígenas. Y después otra terapia que hay son inmunoestimulantes, pero derivados de microorganismos. Dentro de esto está el bacilo de Galmen-Guerin, que en realidad es la BCG, que este inyectable es de uso intravesical. Lo que hace es favorecer el sistema inmune y se utiliza para el tratamiento de cáncer de vejiga y se coloca localmente por un especialista en la vejiga. Y bueno, tenemos todo lo que es la terapia que yo les decía específica, que actúa solamente sobre las células cancerígenas, que son los famosos anticuerpos monoclonales que lo hemos visto en otros usos. Estos anticuerpos lo que hacen es ejercer una acción antitumoral directa y también actúan disminuyendo la vascularización de los tumores, ¿sí? Dentro de estos anticuerpos monoclonales, bueno, son drogas que se utilizan vía inyectable, solo uno que se utiliza vía intravítrea, o sea, en el ojo, obviamente también utilizada por un oftalmólogo especialista. Todos los demás, y ese mismo también es de uso intravenoso. Bueno, estos anticuerpos monoclonales son carísimos, y ejemplos de anticuerpos monoclonales comercializados en Argentina tenemos el rituximab, trastuzumab, cetuximab, besatizumab, panitumab y ipilimumab. Acá está la lista de para qué tipos de cáncer se usan. Bueno, ¿qué precauciones tienen que tener cuando colocan los citostáticos? El problema es cuando hay extravasación, o sea, cuando el citostático sale de la vena donde se está aplicando, ¿sí? Dentro de los antineoplásicos están los no vesicantes, que son los que no producen reacciones de necrosis tisular. Después están los que son irritantes, que producen inflamación o flebitis local, y los vesicantes que sí producen necrosis celular y lesiones neurológicas y de movilidad. Bueno, siempre que hay extravasación se va a tratar de limpiar la zona, de si se forma una ampolla, retirar ese fármaco antineoplásico, tratar si hay dolor, si hay temperatura. Siempre que pase eso se le debe comunicar al médico responsable. Hay distintos antídotos o antagonistas para cuando pasa esto de cada fármaco. Bueno, y acá está qué precauciones tiene que tener en la aplicación de cada antineoplásico. Igual todo esto está en los protocolos de cada medicación, cómo se debe administrar. Si se dedican a esto van a tener todos los protocolos de cómo administrar los fármacos y las precauciones que van a tener que tener. Pero siempre que tengan que aplicar estos medicamentos... Profe, una pregunta. Sí. Sí, sí. Para el final, todos estos protocolos y todos esos cuadritos los tendríamos que aprender, ¿no? No, para el final, no, porque esto hoy es un protocolo, mañana es otro protocolo. O sea, lo que tienen que saber es la gran clasificación de los antineoplásicos, que están los antineoplásicos tradicionales, ejemplos, las reacciones adversas que dijimos que producían.
Después que está la inmunoterapia, que son las 2 drogas que vimos para aumentar las defensas de la persona, que después están los anticuerpos monoclonales, que es lo último en cáncer, que es estos anticuerpos dirigidos específicamente a un sector, que es el sector donde está el tumor, donde están las células cancerígenas. Esas grandes diferencias y sí las precauciones que tienen que tener, que es ver el protocolo, ver cómo tiene que estar el paciente, cómo tienen que administrar los medicamentos, en qué orden, todo eso sí, pero qué medicamento se utiliza para todos los tipos de cáncer y las precauciones que tienen que tener de cada fármaco, ¿no? Porque es mucha información y eso lo van a tener en los protocolos y capaz que hoy tienen que tener un cuidado y dentro de unos meses va a ser otro, ¿sí? De última, si ustedes se dedican a oncología, van a estar actuando con el protocolo correspondiente en ese momento y la supervisión del médico oncólogo. ¿Sí? No sabía, profe, que los protocolos cambiaban. Y sí, van cambiando los protocolos y se van actualizando. Sí, sí, todo lo que es medicina, salud y drogas siempre se va actualizando. Hoy en día, siempre que se puede utilizar para un cáncer anticuerpos monoclonales, se va a utilizar porque se va a evitar todas las reacciones adversas generales, ¿sí? Que producen los tradicionales. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es revisar el protocolo, si tiene que estar hidratado, la medicación previa si la tiene, si se administró medicación previa, o sea, por ejemplo, si antes tenían que administrar, por ejemplo, antes de la quimioterapia el ondansetron, administrarlo. Bueno, siempre corroborar que sea el paciente, la historia clínica, los fármacos, la dosis. Estar atento a las reacciones adversas que puede producir ese antineoplásico, ¿sí? Y bueno, siempre van a estar bueno, todo lo que es el equipo que tienen que tener hoy en día con el COVID está súper, o sea, tienen que tener cobertura porque estas sustancias citotóxicas les pueden producir un daño si entran en el ojo o en contacto con la piel, pero hoy en día con el protocolo del COVID tienen pantalla y todo, o sea, como se debería usar para hacer la terapia anticancerígena. Profe, usted dijo que los neoplásicos tradicionales, las obras sociales tenían la obligación por ley de cubrirlos al 100. Al 100%. ¿A los monoclonales también? Los monoclonales no sabría, les voy a averiguar. La verdad que no sé. No sé si tienen la obligación de cubrirlos. Si los están Sí, yo cubriendo. preguntaba porque como dijo que eran muy caros, por Sí, ahí... son carísimos. Yo creo que los deberían cubrir, obviamente con una historia clínica hecha por el oncólogo, pero no sé a ciencia cierta si lo están cubriendo los monoclonales, todas las obras sociales. Si quieren, veo si se los puedo averiguar a eso. Profe, a mí Sí. me quedó una duda cuando habló o sea, cuando preguntó María Luz o sea, de los inhibidores de la tirosina sinasa, que usted dijo que solo actúan en las células cancerígenas o en todas las células. O sea, actúan, a ver, en mayor porcentaje, vamos a aclararlo, en las células cancerígenas, ¿sí? Pero también tienen las reacciones Claro, porque ese adversas, receptor está tienen, en la mayoría de las células, por eso pregunté. claro, pero tienen las reacciones adversas de los antineoplásicos tradicionales, ¿sí? O sea, estas reacciones adversas las tienen todos los antineoplásicos menos los anticuerpos monoclonales. Por ahí en mayor o menor Bárbaro. porcentaje, pero la tienen todos, ¿sí? O sea, O los dos sea que grupos también son los actúa sobre ¿Eh? que también actúa sobre las células normales, pero no en tan gran cantidad como los otros. Exacto. Claro, varía las RAM, digamos.
Claro. Ahora sí. O sea, dentro de las RAN de los antineoplásicos tradicionales va a variar según el tipo de la droga, según la edad de la persona y de la persona, ¿no? Pero estas reacciones adversas son para los antineoplásicos tradicionales, los comunes. ¿Sí? Y después, el otro gran grupo que no tiene estas reacciones adversas generales porque actúa localmente en las células cancerígenas son los anticuerpos monoclonales. Esos son los dos grandes grupos, y después está lo que es la inmunoterapia, que es un refuerzo para favorecer el sistema inmune para poder destruir a las células cancerígenas. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, se entendió muy bien. Sí, Gracias. profe. Sí, porque es un tema complejo, digamos, hay muchos nombres para el final, pero bueno, mi recomendación es que sepan así de cada grupo, o sea, qué hace, o sea, que la mayoría vieron que actúan sobre el ADN y el ARN, o sea, que lo que hacen es inhibir el crecimiento celular, una o dos drogas de cada grupo, y la gran diferencia entre lo que es los antineoplásicos generales con los monoclonales, los anticuerpos monoclonales. Bueno, terminamos antineoplásicos, así que los libero y el próximo miércoles vemos anestésicos. Y después les subo Bueno, profe. la clase si la Bueno, tienen profe. para el parcial. Este PowerPoint de Gracias. antineoplásicos ya lo subí. Bueno, suerte. Mañana en el parcial. Gracias. Bueno, profe. Crucemos los Gracias, dedos profe. mañana. Bueno, profe, Hasta gracias. luego. Chao, hasta luego. De nada, gracias a Chao. ustedes. Chao.